Ya lo dijo la consejera Verónica Casado. Abril es un mes para la esperanza y pese a los vaivenes con AstraZeneca, los datos demuestran que avanzamos con paso firme y cada vez más ágil en la inmunización. De la Sociedad Española de Inmunología creemos que no hay a día de hoy evidencia científica para no dar esa vacuna a la población, a no dar esa segunda dosis. La Sociedad Española de Inmunología no alberga dudas sobre la seguridad de AstraZeneca. Hola, ¿cómo están? Hay que seguir vacunando, acelerar al máximo y llegar incluso, dicen, con ese suero a la población de 79 años. Y en esa carrera por la inmunidad, hoy se reanudan las vacunaciones masivas en las provincias que faltaban. Ayer se alcanzó el máximo hasta ahora de vacunados en un solo día, más de 27.000. Castilla y León y Madrid pelearán con el Gobierno de España por mantener abiertas todas las pistas de la estación de esquí de Navacerrada. Sus presidentes han unido hoy fuerzas en Segovia con el tiempo en contra. Laura Hernández. Pues el tiempo sigue en contra, pero en esta visita ambos presidentes han dejado claro el mensaje para Sánchez. Quieren que rectifique en la decisión del cierre de esta estación, porque de ello dependen 500 empleos de forma directa. Es, desde luego, una agresión al mundo rural, al turismo, al deporte, al empleo. No hay más que motivación política, insisto, porque esta decisión, culpando a Castilla y León, es ante todo una farsa. Ni se arrepiente, ni tiene intención, ni mucho menos de pedir perdón a Nevenka. Ismael Álvarez, exalcalde de Ponferrada y condenado hace 20 años por acoso sexual, estuvo anoche en el programa Cuestión de Prioridades, donde intentó, sin conseguirlo, sembrar la duda sobre el primer caso de Me Too en España. Yo no me tengo que arrepentir absolutamente de nada porque yo no hice nada de nada de nada. Es una condena absolutamente injusta. Las terrazas ganan espacio urbano. Los ayuntamientos responden a las dificultades del sector con alivios tributarios o expandiendo las zonas peatonales. Luego vemos de qué ciudades se trata. Y en cuanto al tiempo, no les va a sonreír a las terrazas. Seguimos con nubes, lluvias y tormentas que nos van a acompañar todo el fin de semana, Francisco. Sí, Alejandra, ya ha llovido en el sur durante la mañana y se van a ir extendiendo esas lluvias hacia el norte, alcanzando prácticamente toda la comunidad. Además, están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a ver si los vemos, en toda la mitad oeste, donde esas tormentas pueden dejar granizo y las acumulaciones pueden ser de hasta 15 litros por metro cuadrado en una sola hora. Es la imagen política del día. Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso han recorrido, a pesar de la jornada de lluvia y viento que hacía hoy en la estación de Navacerrada, para pedirle al presidente del Gobierno que rectifique en el cierre de esa estación. Dicen que es una decisión arbitraria, que no puede sustentarse en el cambio climático, que deja a un lado la lucha contra la despoblación y el municipalismo. Además de Navacerrada, ha habido otros titulares en ese encuentro. Enseguida volveremos allí en directo. Antes les contamos que acabamos la semana con un nuevo cambio de criterio sobre AstraZeneca, el segundo en apenas 2 días. El grupo de edad al que ahora se le pautará no es de 60 a 65, sino de 60 a 69 años. En Castilla y León, como ven, abarca a más de 320.000 personas. Podrían ser más incluso si se tiene en cuenta la recomendación de la Sociedad Española de Inmunología, partidaria de llegar hasta la población de 79. Ante la incertidumbre, los expertos aportan evidencias. Los inmunólogos creen que los menores de 60 ya vacunados con AstraZeneca tienen que recibir la segunda dosis. Al final se impone el certificado de vacunación o el pasaporte inmunitario, como quieran llamarlo,
la gente van a pedir esa vacunación completa. La Sociedad Española de Inmunología defiende que el primer pinchazo protege un 70%, por tanto el retraso no es un problema. Además, desconfían en utilizar otro laboratorio como van a hacer en Francia. Lo prioritario es agilizar, por eso y basándose en el modelo británico, proponen vacunar a más población con estas dosis. Entre 70 y 79, si no llegamos o si no aceleramos suficientemente el ritmo con las vacunas disponibles de ARN en esa población. Los cambios de criterio han generado dudas, pero los expertos defienden su eficacia. La comparan con la heparina, una medicación que también puede provocar trombos. Yo no conozco a nadie que le haya dicho a su médico no me pongas heparina, no sea que vaya a tener un evento adverso. La mejor vacuna es la que está puesta, dicen los inmunólogos. Más de 2 millones de españoles ya han recibido el suero de este laboratorio. El sobresalto con AstraZeneca no ha impedido que el proceso haya ido cogiendo esta semana velocidad de crucero. Hoy se retoma la vacunación masiva tras la suspensión del miércoles en aquellas provincias que aún no lo habían hecho. Se han reorganizado esos calendarios y contemplado repescas este fin de semana. En Castilla y León las vacunaciones masivas se están dando gracias a puntos como este en el que nos encontramos en Medina del Campo. Aquí cada hora pueden pasar en torno a 240 o 300 personas. Está todo preparado en la mesa y ordenado. Apenas es un segundo del pinchazo, que es lo que notan los pacientes. Luego se les pasa a una zona de espera para ver qué reacciones pueden provocarse y si no pasa nada, cada paciente se va a su casa. Es un proceso rápido y muy sencillo. José Luis de las Heras ha cambiado hoy sus clases de historia en la Universidad de Salamanca por una vacuna con AstraZeneca en un pabellón deportivo. Uno tiene que valorar el riesgo, tiene que valorar los pros y los contras y llega a la conclusión de que es más probable que cojas el COVID que el que tengas un contratiempo. De nuevo un pabellón, pero en un lugar diferente. Nos vamos a Medina del Campo y acompañamos a Matías Fernández, un vecino de la localidad, en su ir hacia la vacuna, tras identificarse el pinchazo. Matías llegó con nervios, pero después eso cambió. Ahora misma alegría, antes no, pero ahora sí, ahora estoy muy bien, muy contento. Una vez vacunado, 15 minutos de reposo para pensar que hoy es un día importante, con cosas que contar. Ya lo sabía toda mi familia, pero los amigos seguramente que me llamarán, porque sí, porque es bonito esto. Las vacunaciones prosiguen con AstraZeneca en la comunidad, con colas en la entrada y hoy también paraguas. Y ayer jueves se registró el máximo de vacunas puestas en un solo día, más de 27.000. Cuando esas dosis se sumen a la cifra total, seguirá aumentando ese grupo de inmunizados, hasta superar en las próximas horas el 10% de la población de Castilla y León. Se vacuna por el orden que marca la estrategia. Es lo legal, pero en la práctica deja algún agravio. El trato prioritario en la vacunación no es justo para todos. Sí han pinchado a los profesores y a los conserjes de instituto. Sin embargo, los bedeles de los colegios, al ser contratados por los ayuntamientos, se han quedado sin su dosis. Es un agravio comparativo. Cuando yo creo, y hasta donde yo tengo entendido, se vacunaba para hacer una burbuja. Si en la burbuja hay varios puntos que se pueden salir, pues no lo entiendo. Mientras están vacunados psicólogos o nutricionistas, no lo están las monitoras de comedor escolar o las de las escuelas infantiles que están con niños sin mascarilla. En las guarderías hay diferencias incluso por ubicación. Porque hay algunas provincias que sí que están ya vacunadas. Valladolid se supone que nos han excluido y no sabemos el por qué. En la calle no entienden cómo administrativos sociosanitarios ya están vacunados con Pfizer o Moderna cuando todavía hay mayores de 80 sin su dosis. Porque puede haber funcionarios que pueden tener 22 o 23 años y no necesitan ser considerados como vulnerables. O que falte por vacunar una parte de los esenciales de la primera ola. Están más expuestos las cajeras y todo eso que los funcionarios. Creo que hay que vacunar antes a la gente que tiene más contacto con el público. Nosotros tampoco en los supermercados se puede teletrabajar. Nos gustaría que para el tema de la vacunación también se nos tuviera en cuenta. Y por edad tardarán, porque los empleados de supermercado de media tienen 40 años.
Pues hemos hablado con el presidente del Comité Nacional de Bioética, uno de los autores de la estrategia de vacunación. La prioridad ha sido vacunar a los mayores y a los sociosanitarios, independientemente de su edad y de su lugar de trabajo. Entiende las quejas de algunos trabajadores esenciales, pero dice el ritmo lo marca el número de vacunas. Esto no es como la priorización de los respiradores, en los que tenía 2 pacientes y un respirador y a uno le excluyo. Esto no es una estrategia de exclusión, es una estrategia de pura priorización. Todos van a ser vacunados, unos van a ser vacunados antes. A la espera de saber si recibirán la segunda dosis de AstraZeneca, ya hay respuesta para el colectivo de profesores que han sido convocados para las oposiciones y a los que les podría coincidir la inmunización con el examen. Preocupación para que coincida no lo va a haber, porque sí que se les convocaría, se les haría la segunda dosis en el supuesto de que fuera que ponerlo en fechas distintas. Hoy le ha seguido persiguiendo a la Junta su decisión de suspender unilateralmente el miércoles la vacunación con AstraZeneca. El presidente de la Junta, que no se había pronunciado aún sobre el asunto, ha defendido la gestión de su gobierno atacando al de Pedro Sánchez. Las decisiones que se han tomado con posterioridad vienen a respaldar esa decisión. Vuelvo a insistir, quien genera en estos momentos confusión, incertidumbre y, por qué no decirlo también, asusta a la población es el Gobierno de Pedro Sánchez. En esa misma rueda de prensa, Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado ofendida con el Gobierno de Sánchez. Le exige que rectifique, que Madrid no falsea los datos de contagios. Lo que no pueden intentar es que me calle ante semejantes acusaciones gravísimas. El refranero español es amplio y se cree el ladrón que todos son de su condición. Lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es pedir disculpas por esas afirmaciones tan graves, que eso sí que es desleal, aprovechar que estás fuera de España con prensa para decir eso de una comunidad autónoma tuya también. Si lo único que tienes que hacer por el camino, que es casi de transportista, no eres capaz de hacerlo con seguridad, con fiabilidad, yo creo que lo mejor es que por lo menos no sigas echando gasolina en el debate. Regresamos a Cercedilla, Segovia, en directo. Mini cumbre entre Castilla y León y Madrid para mantener como hasta ahora se ha conocido la estación de esquí de Navacerrada. El Ministerio de Transición Ecológica quiere cerrar 3 pistas. Laura Hernández, ¿qué van a hacer ambas comunidades autónomas? Pues ambas comunidades autónomas han decidido impulsar la declaración como bien de interés cultural de esta estación del puerto de Navacerrada, con el fin de evitar su cierre, un cierre anunciado por el Gobierno que para ellos se trata de una decisión meramente política. Por eso exigen a Sánchez que rectifique en esta decisión. De lo contrario, aseguran, supondría una agresión clara al mundo rural, al turismo, al deporte y al... No era, como ven, el mejor día para hacer este recorrido, pero Mañueco y Ayuso no han desistido de recorrer la estación de Navacerrada para pedirle a Pedro Sánchez que rectifique en su cierre. Es una decisión política unilateral del Gobierno de Sánchez. Es, desde luego, una agresión al mundo rural, al turismo, al deporte, al empleo. Tachan la decisión de arbitraria, ideológica e injusta e insisten en que no hay ninguna norma que impida que la estación siga abierta. Se han alegado unas supuestas razones jurídicas que son falsas. No hay más que motivación política, insisto, porque esta decisión, culpando a Castilla y León, es ante todo una farsa. Rechazan que el argumento del cambio climático o la afluencia de tráfico sean válidos para esta decisión y la enmarcan en un agravio a sus comunidades. No sé qué clase de municipalismo es este, que atenta precisamente con las personas que viven en estos pueblos más pequeños. El Gobierno Sánchez es una especie de caballo de Atila en Castilla y León, que donde pisa no vuelve a crecer la hierba. Creen que la decisión no suma nada en la lucha contra la despoblación y ambas comunidades van a estudiar si es posible declarar a la estación bien de interés cultural. Y así recibían los hosteleros segovianos al presidente de la comunidad al grito de Mañueco, da la cara por la hostelería, y preguntándose por qué en Madrid sí pueden abrir y en Castilla y León no.
Piden un rescate para el sector y recuerdan la difícil situación por la que pasan las familias después de más de un año de pandemia. Media docena de personas se han concentrado en una protesta condicionada por el mal tiempo en lo alto de Navacerrada. El Partido Popular y Por Ávila se van a reunir en los próximos días para intentar conseguir un acuerdo que dé estabilidad al Gobierno autonómico en las Cortes, una vez perdida la mayoría absoluta de la Cámara con la suma de PP y Ciudadanos. Una nueva situación con la procuradora María Montero como no adscrita, que los letrados del Parlamento autonómico no consideran que deba modificar la composición de las comisiones. PSOE y Podemos insisten en que si no hay cambios, acudirán al Tribunal Constitucional. El informe le están estudiando nuestro equipo de profesionales, de juristas. Ellos dirán y nos dirán lo que tengan que decir, pero en cualquier caso nosotros no tememos a ir al Tribunal Constitucional. Esto sería una tropelía y desde luego estudiaremos llevar esta cuestión al Tribunal Constitucional. La proporcionalidad es exactamente la misma. Un informe que, por cierto, se ampara en resoluciones del Tribunal Constitucional, es decir, en toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional referida a la materia, sobre situaciones idénticas a las planteadas en este Parlamento. El caso Nevenka ha vuelto a la actualidad tras la emisión del documental de Netflix. Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual, no quiso participar en él. Ayer se puso delante de nuestras cámaras para ser entrevistado por José Luis Martín en el programa Cuestión de Prioridades. Álvarez dice no estar arrepentido, cree que no tiene que pedir perdón y en una tensa entrevista insistió en que la condena fue injusta. Expolítico, exalcalde de Ponferrada y condenado por acoso sexual a Nevenka Fernández hace 20 años. Su historia, aquel caso, ha vuelto a la actualidad. Ismael Álvarez rompía su silencio y se sentaba en un plató de televisión. Soy absolutamente inocente. Casi 20 años después y con una sentencia de por medio, sigue sin pedir perdón a Nevenka Fernández. Si yo me considerase un poquito culpable... ¿Usted se considera un poquito culpable? ¿A qué se refiere con un poquito culpable? Solo que hubiera yo... tenido el más mínimo error en ese sentido de acoso, yo hubiera pedido perdón. Argumenta que se le condenó sin pruebas y defiende su inocencia. Que no encontré el juez adecuado que hiciera justicia de verdad. El documental de Netflix recuerda lo sucedido en el caso. El exalcalde de Ponferrada no quiso participar en esta producción audiovisual. Considera que el relato no era necesario. Ha lanzado una reflexión. ¿Cuándo se acaba una condena? Ya vamos a poner que hay una condena que efectivamente la hubo. ¿Y cuándo se termina? ¿En 20 años, en 100, en 200 o en cuántos años? Álvarez dimitió de su cargo, pero volvió a ser concejal del ayuntamiento en el año 2011, mientras Nevenka Fernández tuvo que abandonar Ponferrada. Si se fue, será porque quiso. Una entrevista polémica y complicada en la que se vivieron momentos de tensión. Tráteme a mí también como un ser humano, por favor. Bueno, yo le estoy tratando con todo el respeto. Ismael Álvarez fue condenado por acoso sexual en 2003. Pagó una multa de poco más de 2.100 euros. Antes incluso de producirse esa entrevista, en las redes sociales hubo un gran debate sobre la oportunidad de la presencia de Ismael Álvarez en un medio de comunicación. Algunos políticos criticaron con dureza el hecho de dar un espacio a un condenado por abuso sexual. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, el secretario general de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, o el secretario general de Podemos en la Comunidad, Pablo Fernández. Lo han censurado, todos ellos con calificativos como inadmisible o impresentable. Pues bien, una vez terminada la entrevista, muchos compañeros de profesión, muchos periodistas han valorado el ejercicio del derecho a la información que hizo anoche el programa Cuestión de Prioridades y el gran trabajo de su director y presentador, José Luis Martín. No se ría, que no me llame pelota a nadie, pero te felicito por la forma en la que has llevado la entrevista. Y te lo digo en serio. Pues gracias, Chema. No era fácil, no era fácil. Ha hablado en exclusiva, hace unas horas, escasamente además, en el programa Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión. Actuó como un psicópata, como un depredador sexual, le hizo muchísimo daño y 20 años después no se arrepiente de nada. Anoche en una interesante entrevista en Castilla y León Televisión, una magnífica entrevista, insistía, nadie se ha puesto en contacto conmigo nunca para ese documental.
Y quien también se ha mostrado satisfecha con la entrevista es la propia Nevenka. Según ha explicado su madre a la Nueva Crónica de León, a Nevenka Fernández le ha gustado que hablara porque se ha retratado. De hecho, le dijo tras ver la entrevista que se había llevado una alegría porque por fin se ha dado la vuelta a la tortilla al escuchar las palabras de su acosador. La familia no reprocha que se dé voz a un condenado por el Supremo y dice que no necesita su perdón. En Soria, un hombre se enfrenta a 17 años de prisión por violencia de género sobre su pareja. Los hechos que se juzgan ocurrieron en 2019, cuando la mujer decidía poner punto y final a una relación de 10 años. La Fiscalía pide para el acusado una orden de alejamiento durante 24 años y una indemnización de 6.000 euros. El Bocil publica ya hoy la derogación del decretazo sanitario. Así denominaron los sindicatos esta norma que permitía modificar destinos, turnos, permisos o vacaciones del personal sanitario por las necesidades de la pandemia. Lo habían denunciado en los tribunales y hoy valoran así su retirada. Exigir a la Junta de Castilla y León que se deje de artificios, que se siente a negociar, que vamos a normalizar las cosas, que no son momentos de huelgas, porque yo también sé convocarlas. Indudablemente valoramos, aunque haya llegado un poco tarde, ¿no?, valoramos positivamente esta publicación de esta derogación del decreto. Los bomberos profesionales rechazan el plan sectorial de incendios que ha presentado la Junta porque sostienen que se da prioridad a los voluntarios. Los sindicatos del sector explican que no han hablado con ellos y anuncian movilizaciones. Los voluntarios tienen que estar para complementar, no para crear la red. La red tiene que estar creada con profesionales y a partir de ahí complementar con los voluntarios, nunca al revés. Y lo segundo, pues miraremos con nuestros abogados si esto se puede denunciar, si no tienen a bien retirar este plan sectorial. Castilla y León registra 431 casos en las últimas 24 horas. Es el doble que el pasado viernes, aunque hay que recordar que era festivo. Ninguna provincia por encima de 100. Sube, eso sí, el número de fallecidos hasta los 4. Desarmar al virus es la meta a la que desde hace un año se entregan investigadores de todo el mundo. No solo a la búsqueda de la vacuna, sino también del método que permita detectar el COVID de la forma más rápida y eficaz. En Salamanca han logrado desarrollar una PCR más sencilla y menos costosa, que ahora prueban en las nuevas cepas. Un equipo de investigadores de la Universidad de Salamanca y de varios departamentos del complejo hospitalario ha dado con la clave para lograr una PCR más sensible, barata y aplicable en cualquier lugar. Esta prueba aplica a la COVID la técnica LAMP, que se utiliza para el diagnóstico de enfermedades tropicales. Estaba claro porque ya teníamos experiencia en otras enfermedades infecciosas que incluso son mucho más complicadas que esta, que es de un virus. Nosotros trabajamos siempre con parásitos que son más complejos. Entre las ventajas de esta PCR salmantina, que se puede realizar en cualquier lugar porque no necesita de laboratorios especializados. Además, reduce los tiempos para lograr resultados y lo hace con un coste menor. Pues está costando una reacción del LAMP 1 o 2 euros, ¿no?, aproximadamente, mientras que la PCR a tiempo real puede subir bastante más, a lo mejor hasta 10 euros. ¿no? Ahora los investigadores trabajan en su aplicación a las nuevas variantes de la COVID. De hecho, creen que esta PCR podría detectar directamente las cepas. Estamos pensando en algún método de diferencia de temperatura para incluso diferenciar las cepas dentro de un método, o sea, para que no haya falta llevar a secuenciar, sino se podrían incluso diferenciar. Queda pendiente su comercialización. Ahora la pelota está en el tejado de las farmacéuticas. A partir de mañana decaen las restricciones y medidas que las comunidades autónomas habían establecido de cara a Semana Santa para limitar la movilidad y los contagios. Pero solo 2 territorios han decidido abrir perimetralmente. Serán la Comunidad de Madrid y las Islas Canarias las que abran de nuevo. Recordamos que Castilla y León quedará cerrada hasta el próximo 9 de mayo, coincidiendo con el final del estado de alarma.
La llegada de más dosis también está acelerando la vacunación en Madrid. Se habilitan nuevos espacios como el Withing Center y se reclutan sanitarios in extremis, incluso entre los ya jubilados. Madrid suma su tercer punto de vacunación masiva después del Wanda Metropolitano y el Hospital Zendal. Es el Withing Center, el antiguo Palacio de los Deportes, donde se espera vacunar a 4.000 personas diarias de lunes a domingo, de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Madrid precisamente batió ayer su récord de vacunación con 50.000 dosis diarias y espera cerrar la semana en torno a 300.000. Esta vacunación masiva aquí en el Withing Center viene con un poco de polémica porque se ha reclutado a toda velocidad a enfermeras jubiladas de entre 65 y 70 años que se las vacunó con tan solo un día de antelación. Sin embargo, ellas no le dan importancia. Eso no tiene ninguna importancia, ningún problema, porque, entre otras cosas, a lo mejor tú estás aquí y no estás vacunado. Pero vamos, que no hay polémica ninguna. No hay problema ninguno. Y bueno, me llamaron y como si me hubiera tocado la lotería. En una semana nos lo han organizado y estamos aquí fenomenal, encantadas de volver a nuestra vocación. Las terrazas se han convertido en el único salvavidas para muchos establecimientos que acumulan más de un año de restricciones. Los ayuntamientos están diseñando fórmulas para que puedan ampliar estos espacios, incluso ocupando calles y restando sitio a los coches. Con las restricciones y cierres, muchos bares de la comunidad ubicados en calles sin espacio para terraza se han visto obligados a estar así, cerrados la mayor parte del tiempo. Normalmente no tenemos terraza, tenemos un pequeño acceso así para tomar algo y tal. Los ayuntamientos están buscando fórmulas para mejorar su situación. En Valladolid se está analizando aumentar las zonas peatonales para poder poner terrazas donde antes no había. Abriríamos fachadas y demás si se hiciese algo. Se estudia implantarlo, por ejemplo, en la Plaza de Santa Cruz, donde este bar puede sacar ahora un par de mesas y si se lleva a cabo esta iniciativa podría ofrecer alguna mesa más. Y un poquito más pues es necesario pues para poder salir adelante. Una medida que no sería permanente, incluso se barajan peatonalizaciones de fin de semana o durante épocas determinadas del año. En Palencia las terrazas también han ido ganando espacio en las calles. Jardines, plazas, aceras. Están delimitadas por líneas azules porque normalmente estos son plazas de aparcamiento de la hora. Y lo mismo sucede en Soria. Aquí son las que teníamos y luego aquí enfrente en el Collado nos han dejado poner otras 3 mesitas. Un alivio, porque basta que estamos como estamos trabajando al 30%. Ideas que junto a la eliminación de la tasa de terrazas buscan paliar los efectos de las restricciones en una hostelería para la que cada nuevo cierre o reducción de aforo pone más complicado el futuro. El Gobierno de España admite que la tasa de paro no bajará del 15% este año. Además, rebaja 7 décimas su previsión de crecimiento. Será en 2022 y no este año cuando se alcance la cifra del 7%. La recuperación se retrasa un trimestre, si bien el saldo global de crecimiento previsto para el periodo 2021-2022 se mantiene. Se trata de una previsión prudente. Y hoy se ha presentado el plan MOVES, con un presupuesto 8 veces superior al anterior. 800 millones de euros para fomentar la compra de vehículos cero emisiones. Las ayudas podrán ser de hasta 7.000 euros en el caso de un usuario que se desprenda de un coche de más de 7 años y adquiera uno 100% eléctrico. Arrancará este mismo sábado. Y se confirman los anuncios, las previsiones. En el tercer día de campaña de la renta se incrementan las declaraciones a ingresar un 8% en Castilla y León. Hoy han comenzado a abonarse las primeras devoluciones. Los Reyes han inaugurado el campus de innovación y formación de Iberdrola en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix. Han estado acompañados del presidente de la entidad, Ignacio Sánchez Galán, y de la ministra de Educación, Isabel Celaá. En este campus, los Reyes han podido conocer los proyectos innovadores con nuevas tecnologías, como hidrógeno verde o eólica marina.
La empresa muestra su compromiso con la biodiversidad y su intención de seguir liderando la transformación energética. En León se ultima la mejor trampa anti-ciberdelincuentes. Se trata de una red de señuelos que atraen a los atacantes. Mientras los entretienen, aprenden de ellos y generan la inteligencia necesaria para evitarlos en el futuro. Esto es un señuelo para ciberdelincuentes. Intentamos que sea algo que atraiga la atención del atacante. Pues puede ser una infraestructura que tiene un servicio a la población, puede ser una planta potabilizadora. Y para que la trampa funcione, utilizan un entorno real. El sistema es totalmente operativo, contamos con los sistemas de seguridad típicos que nos encontraríamos. Y en un momento dado, un ciberatacante intenta estropear el sistema. Continuamente estás recibiendo ataques y eso te da un orden de magnitud de lo que está pasando ahí fuera. Es tremendo. O sea, no somos conscientes de lo que está pasando desde el punto de vista de los intereses de atacantes. Tan continuo que en apenas una semana pueden recibir 35 millones de interacciones desde todo el mundo. El sistema entretiene a los atacantes mientras va extrayendo información sobre ellos. Desgranamos la información para ver qué máquina se está atacando concretamente, qué protocolo está utilizando, si se están yendo a la bahía de ingeniería, que es un sistema operativo como un Windows, por ejemplo, o si se están yendo directamente a la máquina que te puede afectar a un sensor como un sensor de temperatura. Y lo hacen desde el Centro de Innovación CAIN de Telefónica en León. Desde siempre hubo voluntad por parte de Telefónica de apostar por Castilla y León y por León precisamente para estar cerca de donde se manejan las políticas de ciberseguridad. El proyecto Aristeo surge de la colaboración entre Telefónica y Cidaut. Generarán la inteligencia necesaria para ayudar a mejorar la ciberseguridad industrial. Hoy ha fallecido Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel II de Inglaterra, a los 99 años. El duque no ha conseguido superar sus problemas de salud tras ser operado del corazón a principios de marzo. Durante 7 décadas del reinado de su esposa se ha mantenido en un segundo plano, lo que no le impidió desarrollar una intensa agenda. En este tiempo participó en más de 22.000 actos oficiales. Y así como ven, frenético es el ritmo en las Cortes desde el pasado miércoles y así será hasta el próximo domingo. Decenas de técnicos se afanan para cerrar todo el escenario que va a acoger la exposición del 5º centenario del movimiento comunero. Ha habido que tirar todo el techo para instalar sensores de luz y temperatura para acoger unas obras muy especiales que empezarán a llegar la semana que viene. La exposición se abrirá al público el 23 de abril y estará en la comunidad hasta el 20 de septiembre. Va a ser una exposición verdaderamente valiosa. En esta casa, en mi humilde opinión, seguro que va a ser la mejor exposición que se ha hecho nunca. Y en Valladolid y en la comunidad de Castilla y León, pues una de las 10 mejores que se hayan hecho en la historia de la comunidad, también me atrevo a asegurarlo. Castilla y León como territorio de rodajes. A la Film Commission Regional se suma la labor de las locales. El objetivo, que las productoras de cine se fijen cada vez más en nuestra comunidad y que de este modo se pueda acrecentar las posibilidades de este recurso turístico y económico. En este escenario impresionante, la ermita de San Frutos, en las hoces del Duratón, acaba de rodarse parte de la tercera temporada de una de las series españolas con más éxito, La Casa de Papel. También por Segovia pasaron las cámaras de Las Chicas del Cable en su 4ª temporada. Le han tenido una trampa. Y por Salamanca, Alex de la Iglesia con sus 30 monedas. Rodajes que tramitó la Film Commission de Castilla y León. Funciona durante todo el año, es como una especie de oficina abierta permanentemente y estamos en torno a unas 50 consultas anuales. Este organismo, como tantos otros a nivel local, el último que ha sumado una Film Office es Burgos, ofrece información sobre localizaciones y logística. Buscan traer a Castilla y León producciones internacionales como aquel inolvidable Doctor Sivago de la década de los 60. Los
Pinares de Balsaín ha sido un sitio elegido muchas veces para rodar películas, pero también las carreteras, por ejemplo, de la provincia de Segovia y de Soria, las carreteras de montaña. Las hoces del Duratón, las médulas y carreteras de las provincias más cercanas a Madrid son lo más buscado. Y a veces la Plaza Mayor de Salamanca, como hizo Amenábar, para traer de vuelta a Unamuno. El valor no solo. Nos vamos, pero con una propuesta para esta noche. No se pierdan a las 9:30 el programa Surcos y a continuación Agro en Acción. Ahora es el turno de nuestros compañeros de deportes. Feliz tarde.